Eh, Estimados estudiantes, muy buenas tardes de la sección 10. Les saluda en esta tarde el doctor Darwin Hidalgo para continuar con nuestras labores académicas correspondiente pues a esta semana 2, sesión 3. Y el sábado haremos sesión 4, ir poniéndonos al día de acuerdo al sílabo. Bien, hoy día dos grupos van a exponer temas muy interesantes. Primero, el multilingüismo peruano y segundo, el signo lingüístico planteado por el lingüista para la lingüística moderna Ferdinand de Saussure. Muy bien, entonces el primer grupo ya está preparado. ¿Puedo dar pase, por favor? Sí, profesor. Voy a compartir la pantalla en un momento. Muy bien, doy pase, por favor, adelante. Atentos el auditorio para hacer preguntas o también para opinar después de la ponencia. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Preséntale. Bien. Yeah. Allí Punchay, Ñucaypay, Suti, Westin Huicón. Y soy perteneciente al grupo 3 y mi grupo se llama Los Decodificadores. Nuestro tema a representar en el día de hoy es el multilingüismo en el Perú. Bien. Aski Haipukpana. Nayana Sutijaja. Hernán. Lo que en español, en el idioma que estamos hablando ahora, quiere decir buenas tardes. Mi nombre es Hernán. Oga, Xavi Nitanay, Nopaitaka, Steve. O lo que quiere decir en español, hola, buenas tardes y mi nombre es Steve. Chavitaji, Nora Nojita, Ana Montenegro. Buenas tardes, soy Ana Montenegro. Bien, a continuación mostraremos un video de introducción sobre el tema en relación al tema que vamos a hablar el día de hoy. Tambo bambino matatas yawa afam hina jayanya stoy toskan hina jayanya stoy toskan jarango yanya stoy toskan iri yanya stoy toskan Bien, a continuación mi compañero Westin va a hablar la primera parte de lo que es este tema. Claro que sí. Como hemos podido entender, bueno, ver y apreciar un poco en el video de YouTube, esta canción de Arguedas está en quechua. Es una lengua muy bonita, una de las cuales ya se están extinguiendo, poco a poco. Pero a buena hora, este tipo de lenguas está también creciendo, está multiplicándose. ¿Podemos proceder con la diapositiva, por favor? Sí. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Perfecto, comenzamos basándonos en qué es el multilingüismo. El multilingüismo, más que nada, es la interrelación o confluencia de varias lenguas, muchas, lingüismo, lenguas.
En el Perú existen 48 lenguas según el Ministerio de Cultura. Tenemos 44 lenguas que son amazónicas y 4 lenguas que son andinas. La más destacable de la lengua andina es el quechua. La mayoría de las lenguas andinas tienen mayor número, pero tienen poca cantidad de hablantes. La lengua más hablada es la lengua quechua. Perfecto. Causas del multilingüismo en el Perú. Las causas extralingüísticas, migraciones e invasiones. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, antes de la llegada de los españoles, nuestro idioma natal era el quechua. Pero antes del quechua ya se hablaban otros idiomas. Por ejemplo, culturas antepasadas como el muchic, que podremos ver más adelante en la diapositiva. A la llegada de los españoles se instauró el español o castellano. Concentración de culturas. La confluencia de culturas produce una nueva lengua probablemente, con el transcurso del tiempo. Causas lingüísticas. Dialectización de la lengua. El dialecto tiene muchas variaciones, sociolecto, geolecto. Pues más que nada depende de la sociedad, de la ubicación donde están. Igual que el quechua tiene variación respecto al quechua sureño, costeño. Fragmentación de la lengua. Cuando se separan las diferentes lenguas, se dispersan y originan otra nueva versión. Se podría entender así. Las lenguas originarias son ahora también idiomas, son considerados idiomas. Como comenté con anterioridad, las lenguas amazónicas son las más habladas, son las menos habladas y tienen mucha más cantidad de lenguas. Está el Ayaminca, el Shipibo, y entre otras, ya que son 44 lenguas. Y en andinas tenemos solamente 4. Quechua, Aymara, Jataru y Cauti. No son ágrafos monolingües, es decir, sí poseen escritura y lo que hablan lo pueden redactar en un papel, en una hoja. Ahora daré el paso a mi compañero Hernán. Bien. Como seguimos hablando sobre esta diapositiva, lo que es las lenguas originarias también son idiomas, tenemos que todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y describir la realidad. Es por esto que gozan de condiciones necesarias para su mantenimiento y seguir con su desarrollo. Bien, esto fue un dato del Ministerio de Cultura, que según esa institución, el Perú es un país que cuenta con 48 lenguas indígenas u originarias. Ahí se puede apreciar algunas de ellas, como puede ser el quechua, secoya, cauqui, aymara, jacaru y demás diversas. Las lenguas se clasifican, las lenguas del Perú se pueden clasificar en amerindias y no amerindias. En amerindias tenemos 3 familias, el aru, quechua y las amazónicas. En aru se encuentra aymara, jacaru y cauqui. Claro, tenemos como dato que el quechua es la lengua más hablada en Latinoamérica, la lengua amerindia. Y en amazónicas tenemos 14 familias, de entre las cuales se encuentran el arawak, huitoto, jíbaro y pano. En las no amerindias tenemos al castellano, que a partir de los años se cambiaron las palabras por varias influencias, como por ejemplo guerra, alcalde, ajedrez, club, chakra. Por ejemplo, alcalde. Hay algunas palabras que se pueden identificar como, por ejemplo, que tuvo influencia o vienen de palabras árabe, por ejemplo, que al comienzo se le denota como como en alcalde. Otro dato que quería informar era que
el 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias en el Perú? A ver, un momento. En esta parte quería también no dar una clase, sino una pequeña dinámica o informe. Al comienzo, cada compañero saludó de acuerdo a una lengua escogida. La mía fue el Aymara, el cual lo que dije fue Aski Urquipana, que sería buenos días. Y ustedes, como respuesta, si hablaran el idioma, me hubieran podido responder como Umarus Ukamaraki, o si no, como Aski Urquipanaya. Bien. El contexto de la historia. Antes de la llegada de los españoles ya habían idiomas, claro, como el muy reconocido quechua. Pero, ¿se preguntaron si antes existieron otros idiomas? Ante esta pregunta la respuesta es sí. Pues tenemos como ejemplo a la lengua muchic o mochica, que ha sobrevivido al paso del tiempo y de la conquista, invasión, mejor dicho, española. Sobrevivió en la costa norte de nuestro país y zonas. Le doy pase a mi compañera Yo. Ana. Yeah. Bueno, como sabemos o como ya lo había mencionado Westing, también una de las causas para el surgimiento de nuevas lenguas o la modificación de eso, se podría decir, es la dialectización de la lengua. Como primer punto tenemos el geolecto, que significa que la lengua varía de lugar a lugar. Por ejemplo, en Latinoamérica algunas personas pueden decir palta, otros aguacate. También existe el sociolecto, que se viene con el estatus social que uno tiene. Por ejemplo, los que tienen tal vez un poco más de poder adquisitivo dicen amigo, mientras que los que tienen un poco más de bajos recursos dicen causa. También el idiolecto, que es algo más personal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego nos vamos a responder a las siguientes diapositivas. ¿A qué están expuestas las lenguas? En un sentido un poco más de qué desafíos van a enfrentar las lenguas originarias del Perú. Siguiente diapositiva. Bueno, nosotros hemos identificado 3 causas de la decadencia de las lenguas indígenas. La primera es la rentabilidad del estudio. Como ya se había mencionado, estudiar, por ejemplo, lenguas extranjeras como el inglés, el francés o alemán, por ejemplo, trae mucha más rentabilidad en lo que se refiere en comparación al quechua, por ejemplo, ya que te permite irte a otros países, obtener más oportunidades, más becas, etc. Después tenemos lo que es la discriminación social. La discriminación social ha sido un fuerte motivo para que desaparezcan o para que se minimice el uso de ciertas lenguas. Como uno de los más ejemplos ha sido el quechua, o otras lenguas como el aymara también, ya que, por ejemplo, cuando una persona intenta hablar en ese lenguaje, a veces se le discrimina o se le denota como una persona de bajo intelecto. Y como tercer punto tenemos el poco seguimiento estatal o gubernamental, ya que si bien las autoridades a través de los años han dado diferentes propuestas, no las han seguido, o sea, no han seguido incentivando el uso o la promoción de esas lenguas originarias. Siguiente, por favor. Y esto, bueno, esto es una infografía sobre los 10 factores que atribuyen a la pérdida de los idiomas indígenas, que fue presentado por el Banco Mundial, que si bien se refiere a un nivel un poco más de toda Latinoamérica, también se extrapola a nuestra situación actual. Como primer punto, por ejemplo, tenemos la transmisión intergeneracional. Como punto significa que muchas veces nuestros padres ya no nos enseñan a nosotros ese idioma, porque justamente como la sociedad los rechaza, ellos también sienten que deberían rechazarlo y ya no enseñárselo a sus hijos. También podemos los papeles de las tradiciones orales, como ya eso también viene ligado a lo que es la transmisión, ya que ya no se enseña tanto las costumbres o las tradiciones que puede tener un pueblo, y eso a la vez como que limita el uso de la lengua. Y también algo que podría resaltar de esto es la ausencia de reconocimiento legal y eficaz, ya que bueno, eso también nos lo había presentado en una lectura del Ministerio de Justicia,
que nos habían dicho que muchas veces no se aceptaba que una persona podía tener un reconocimiento legal en quechua o en alguna otra lengua, que siempre tenía que ser como en español, y muy pocas veces se buscaba un intérprete. Y si una persona, por ejemplo, sabía solo quechua, no iba a entender muy bien lo que el juez le estaba diciendo, lo que el juez dictaba. Muchas gracias y voy a dar paso a mis compañeros. Bueno, seguimos con las noticias sobre el multilingüismo. El Ejecutivo, el 10 de mayo de 2020, aprobó la Estrategia Multisectorial para la Implementación y Ejecución de Servicios y Acciones para la Protección y Atención de los Pueblos Indígenas Originarios. Este se da un decreto, el decreto 1489, en el que se establece la interpretación y acciones para que se pueda dirigir... Las entidades involucradas tenían que coordinar la interpretación prioritaria en los pueblos indígenas y originarios para que puedan entender, por ejemplo, en esta pandemia, sobre las medidas de salud que se deberían tomar, lo que trataba la pandemia, porque hasta esos pueblos no llegaban toda esa información. Siguiente, por favor. Primero que todo, Hakun Yantan, no con Yaneriki Ángela García. Les acabo de decir, buenas tardes, mi nombre es Ángela García. Ahora les quiero presentar Cantaguagua. Es un proyecto peruano que enseña a los niños las lenguas originarias amazónicas, como lo fue el Shipibo que les acabo de presentar. La selva amazónica es la región que alberga la mayor variedad de lenguas nativas en nuestro país. Cantaguagua, cantan los niños en TV Perú, por Pérez del Comercio. Alegre por esta noticia, decidí ir a buscar más sobre Cantaguagua y cómo poder ver su contenido. Los invitamos a todos ustedes a visitar su página web, cantaguagua.com, donde podrán ver sus episodios en diferentes lenguas nativas amazónicas, así como canciones tradicionales como la canción de las arañitas Bora y su contenido interactivo descargable. La radio está hablando en tu idioma. Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en medio de la pandemia, el programa Respira Amazonía tiene como objetivo proveer a las comunidades información oportuna sobre prevención, atención y cuidados frente al coronavirus. Esta es la difusión de información de distintos idiomas, significa una revaloración de los mismos. En el Perú se hablan 47 idiomas indígenas, los cuales 44 de ellos se encuentran en la Amazonía. De acuerdo al censo del 2017, 4.300.000 personas declararon como lengua materna la que no es el castellano que hablamos normalmente. Es fundamental revalorizar los idiomas para evitar perderlos y toda la historia y cultura que conllevan con ellos. Siguiente, por favor. Así como las iniciativas anteriores, los idiomas originarios también están en plataformas como YouTube, Facebook y TikTok. Por ejemplo, el joven Freddy Parejo, que seguro muchos de ustedes lo reconocerán. Él busca promover la cultura quechua entre los jóvenes a través de divertidos TikToks y ha ganado fama con su humor y su quechua. Bueno, aquí podemos ver Súmate al Tusuri Challenge. Es como algo para promover la interacción entre los pueblos andinos. Es como identificación. La creación del challenge es una función de sonidos andinos, cumbia, festejo y género urbano, y para su realización se utilizaron instrumentos como la quena, del carnaval de Ayacucho, la tinja, el cajón, la guitarra. Y la letra de la canción, que significa bailemos en quechua, que es Tusuriu, revalora este idioma, incluye palabras en otras lenguas originarias como naney en Ashaninka, Sanka en Aymara, Noiti es amar en Shipibo. Y bueno, la coreografía también es una co-creación de coreógrafos de 25 regiones y es un homenaje a las danzas de distintas regiones andinas, amazónicas. Siguiente. ¿Qué tal, compañeros? Buscando información para poder hablar en Shipibo para esta presentación, encontré una página en Facebook sobre @LimaShipibo.
la comunidad Shipibo de Lima, que hace poco inició un curso virtual de del idioma Shipibo. Un nivel básico con un profesor bilingüe, y están haciendo cursos virtuales. Les invito a todos ustedes a seguirlos, Lima Shipibo, la comunidad Shipibo de Lima, así como también recordarles que el Centro de Idiomas de la Universidad Mayor de San Marcos tiene un ciclo y cursos de quechua que para nosotros, sus estudiantes, está 130 soles, va a empezar en diciembre. Les invito a todos ustedes por si alguien desea matricularse. Bien, aquí podemos ver la importancia de cultivar el multilingüismo a temprana edad. Los niños bilingües y multilingües entienden mejor la diversidad cultural de nuestro mundo y son más abiertos a nuevas culturas y a diferentes pensamientos. La formación multilingüe mejora la capacidad para resolver problemas, desarrolla la percepción auditiva y potencia habilidades verbales. Los niños con problemas de aprendizaje pueden manejar varias lenguas si se les da las herramientas adecuadas. Los colegios multilingües consultados coinciden en señalar que entre un 10 y un 15% de sus alumnos tienen problemas de aprendizaje. Son datos similares a los colegios monolingües. Las dificultades, según los profesores, dicen que puede detectarse a partir de los 2 o 3 años de edad, cuando los niños empiezan a hablar y a construir sus propias frases. La solución que se les puede dar es darle instrumentos pedagógicos a cada niño en su idioma, en aspectos como vocabulario, estructura lógica para usar frases que ellos entiendan y contextualizar sus pequeños discursos. Bueno, y aprender más de un idioma en la primera infancia estimula funciones cognitivas. Aprender más de un idioma exige adaptarse a distintos sistemas de representación. Provoca mayor diversidad, versatilidad, fomentando la capacidad de concentración y perspectiva. Y bueno, eso sería todo. Bien, de acuerdo a los datos que se ha puesto en estas diapositivas, aquí se muestran las referencias bibliográficas por las cuales se han extraído esas informaciones. Ahora le doy paso a mi compañero Westin para que dé una breve reflexión. Claro que sí, Hernán, muchas gracias. Claro, chicos, respecto a todas nuestras lenguas indígenas, tenemos que valorarlas, cuidarlas, protegerlas. Y asimismo, los que tienen conocimiento o tengan familia basada en esas lenguas, propaguen esa cultura. Es cultura viva, no debería morir jamás. Así pasa el tiempo, se debería seguir su propagación. Es totalmente nuestro. Bien, como dice Westin, sí, las lenguas son parte de nuestra cultura y como tal debemos apreciarlo y preservarlo. Listo, chicos. Bien. Sin más que decirles. Maya Simacama, que es hasta la próxima en Aymara. Sulpaiki Anchata. Muchísimas gracias. Pasonki en Ayaninka es gracias. Muchísimas gracias. Ario, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Muy bien. Mientras el auditorio, por favor, comparta el video. Mientras el auditorio ordenas algunas preguntas, posiblemente van a preguntar, comentar, en fin, 2, 3 o mínimo 3, máximo 5 alumnos. Vamos a revisar la diapositiva, quizá algunos arreglos para que me envíen a mi correo adicional y lo suban también en el Google Drive. Estimados delegados o delegadas, ya han una carpeta de Google Drive donde diga material académico. Buenas tardes, profesor. Sí, ya está creada la carpeta Drive y los grupos anteriores. ¿Con qué nombre está? ¿Material académico o material didáctico?
Está como material de diapositiva sección 10, algo así. E incluso ya compartí el link en el grupo. Más tarde se lo haré llegar mediante el grupo que tenemos. Usted me compártame con mi correo institucional y muy aparte el grupo me lo envía también por mi WhatsApp, perdón, por el correo institucional también. Por dos medios. Va a estar compartido y para mi WhatsApp lo envía, por favor. Por WhatsApp no, por correo institucional. Cuando doy el visto bueno, van a ir subiendo después de la exposición, después que doy el visto bueno. El primer grupo ya debe subir, ahora también el segundo grupo, pero antes, primero, segundo ya está, este es el tercer grupo ya. A ver, comparta por favor, en primer lugar, felicitar al grupo por la excelente exposición, se han preparado muy bien. Vamos a corregir o dar algunos puntillazos de la diapositiva. A ver, mientras el auditorio se va preparando con algunas preguntas o comentarios. Comparten la diapositiva. A ver, ¿qué falta aumentar o qué falta ver? Desde el inicio. Desde la carátula, por favor, a ver. Dale clic en ocultar. Ya. Tenemos multilingüismo del Perú, grupo 3. ¿Está en forma ordenada en las diapositivas alfabéticas? Sí, está bien. Sugiero que pueden poner, si es necesario, el logo de la universidad también, ¿no? El logo de la universidad o de la facultad. Obviamente universidad y facultad. Quizá la letra bajarlo un poco menos. Ya. Siguiente. Ya, ese YouTube, ¿hemos escuchado? Sí, profesor. Ya, perfecto. Siguiente. Ya. Sigue. Correcto. Ya, ahí, ¿qué le falta? Pregunto. Ahí parece que falta la referencia bibliográfica. Yeah. Referencia. La página 5. Yeah. Siguiente, profesor. Ahí, sugiero que pongan el autor. ¿De acuerdo? La autoría. Siguiente. Sigue. Ya, sigue. Ya. Si han sacado de algún libro hay que poner autores. Sigue. Ya, sigue. El color amarillo, cámbialo por color negro. El color amarillo, cámbialo por color negro. Ya, perdón. Amarillo. Ya, perdón. Retrocede un poco, retrocede un poco. Ya. El color amarillo se ve un poco, no se ve mucho. Sugiero que lo pongan Sí. con color visual. Por ejemplo, el Más color oscuro. negro.
El amarillo no se ve mucho. Siguiente. Sí, pues. Ya sigue. ¿Está bien? Sigue. Ya. Continúa. Ahí, por ejemplo, dice 10 de mayo, Lima, el comercio. Usar minúsculas, el comercio, solamente el y la CO. Perdón, iniciales, E y la C. Ya pasó. Sigue. Un momento. Hacer el uso correcto de altas y bajas, de mayúsculas y minúsculas. Sí. Siguiente. También ahí, ¿cierto? Igual, igual. Ya. Correcto, sigue. Igual, corregir el comercio. Sí. Sigue. Ya sigue. 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 Ya. Sigue. Aquí hay que corregir. Mira, un detalle importante. Ahí están colocando solamente los enlaces. Sugiero colocar, primero, si hay autores, hay que colocar los autores. Y si hay institución, como por ejemplo Ministerio de Educación, o Ministerio de Cultura, etc. O en el comercio, ¿quién escribe, no? Posiblemente hay un autor entonces, sea autoría o institución. Cuando es un autor, digamos, un ejemplo, voy a escribir por chat, pongo lo siguiente. En primer lugar, hay que diferenciar lo siguiente. La referencia abreviada con la referencia bibliográfica. ¿Qué significa referencia abreviada? Dentro de la diapositiva se pone basta autor y año. Si copian igual, va entre comillas y con página. Autor, año, entre comillas y página. Pero si ustedes lo parafrasean, basta autor y año. Pero en la referencia bibliográfica son los datos que van primero, es el autor. Luego el año de publicación, sea libro o revista. Luego el título del libro, ¿no? Ya sea el libro en físico o libro en PDF. ¿Qué más? Número de edición. Número de edición. Así como en la diapositiva que están colgadas, las mías. Número de edición y qué más. ¿Qué más? Esto ya es opcional. Lugar de publicación. En la versión 6, APA sí lo dice, en la 7 ya no. Bueno, acá yo discrepo. Ahora ya no se coloca, ¿no? Es como el libro en algún lugar se va a ser publicado, ya sea en Bogotá, en Madrid, en París, en Washington, en Berlín o en Lima. Entonces, es como quitarte tu lugar de nacimiento. Lo han quitado, lo cual yo discrepo, ¿no? Bueno, felizmente no soy tan apista, soy vanguardista. Y finalmente, el editorial, ¿no? El editorial. Por ejemplo, vamos que Retamoso es autor. Retamoso. Ahí está. Retamoso. Un ejemplo. Retamoso. Él es el autor de un libro. Él lo ha publicado Justos en 2021. Retamoso.
Ahí está. Voy a escribir un ejemplo. Él escribió en 2000, publica su libro en 2020, digamos. El título del libro se llama El multilingüismo peruano, que va en cursiva, el multilingüismo peruano. Él escribe, ese es el título de su libro. Y ya está. Si es primera edición, no pongo nada. Si es a partir de segunda, tercera edición, sí coloco. Vamos a pensar que es segunda edición. Ahí está, segunda edición. Que va entre países. Luego, Editorial San Marcos. Editorial San Marcos. San Marcos. Ahí está. Esa es la forma de citar. El autor. Ahí me olvidé. Iniciar su apellido. ¿Cuál? Perdón, su nombre. Hernán, H. Retamoso, H. punto. O sea, de Hernán. Luego, 2020, ¿cuál es el título del libro? El multilingüismo peruano, que es segunda o tercera o cuarta edición, y luego el editorial San Marcos, editorial Lumbreras, ¿qué editorial está publicando? Y luego ya cuando ese libro tiene página web, copio el enlace de página web. Entonces, la referencia sugiero que lo corrijan con los libros que han trabajado, si los hubiera, puede ser autor o institución, corregir, luego se copia el enlace. ¿De acuerdo? El resto está bien. Ya después, esas pequeñas correcciones, después lo suben. Y también los autores van en forma alfabética. Ya, eso te dice Normapa. Ya, de A a la Z. Eso sería. Muy bien. Ahora sí, las preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, comentarios del 3 o 4 alumnos? Ahí está levantando la mano. A ver, vamos a ver. A ver, señorita Leticia, puntual su pregunta, por favor. Pregunta o comentario. Es un comentario. Ya, en primer lugar, quisiera felicitar al grupo por su buena exposición y el aporte sería que otra de las causas para la decadencia de las lenguas indígenas o algo o las diversas lenguas, en mi opinión, por lo menos ya que estoy familiarizada con el quechua, es que la mayoría de los quechuahablantes, por lo menos pueden hablarlo en la oralidad, pero no pueden escribir o desconocen la escritura de su idioma. Y esto también varía en los diversos lugares del Perú, ya que en la parte sur, la escritura varía en comparación a la parte centro. Por lo menos yo soy de Ancash y la escritura es muy diferente y la pronunciación es muy diferente y varían en las palabras. Y otra de las causas también es que actualmente el quechua se está españolizando, ya que hay palabras que, como en la actualidad la mayoría de los peruanos hablamos español y no hay una traducción, entonces solemos españolizarlo. Y eso sería mi aporte. Gracias. Gracias a ti, Leti. Muy bien. Estefano. Sí, profesor. Primero, decirle que muy buena presentación de cómo es el multilingüismo en el Perú, desde qué es, sus causas, la clasificación que tienen, pero lo que más quisiera ahondar y recalcar es cómo el quechua se ha ido extinguiendo poco a poco y las demás lenguas, ¿cierto? Quisiera saber para el grupo qué opina respecto a la extinción de lenguas andinas, amazónicas y cómo podemos frenar este descenso. Perfecto, Estefano. Buena pregunta. Sí, respecto a eso, el quechua se ha ido aminorando, mermando y menguando respecto a que la gente ya no prefiere aprender idiomas nativos. Mayormente se están internacionalizando respecto al inglés, tal vez chino mandarín, u otros idiomas, portugués, francés. ¿Cómo podríamos también tal vez hacer una motivación para que las personas valoren un poco más lo suyo, valoren un poco más lo nuestro? Podría ser que el Estado tal vez apoye incentivando programas culturales. No sé si ustedes han visto alguna vez el programa Costumbres de Sonalito esta.
Sí. Ahí también dicha señorita se iba a los pueblos y aprendía un poco más de las culturas y todo eso. Respecto a esos programas, ya no creo que, ya creo que ya no dan, No, ya no. Salió del aire. salió del aire. Y de diversas formas así, el Estado debería también un poco motivar e incentivar la cultura andina. Andina, no solo la andina, sino más la cultura de las lenguas indígenas. Exacto, pues. Sí, asimismo también recalcar, como lo dije en alguna diapositiva, en algunos colegios multilingües están haciendo, bueno, muy pocos, la verdad, les hablan en su idioma, como dicen los alfabetos, para que ellos puedan formar sus frases, para que ellos puedan aprender lo mismo que los niños que hablan el castellano, pero en su idioma, ¿no? Como ya sabemos, hay quechua del sur, el norte, del centro, y se escribe diferente, se pronuncia diferente, y eso también es una ayuda que se está haciendo para que ellos puedan se sigan manteniendo los idiomas indígenas, y esto. Muy bien, ahora Sofía. Sí, muchas gracias, profesor. Primero que nada, felicitarlos por la presentación, particularmente creo que fue bastante enriquecedora. Y me gustaría hacerle la pregunta a Ana Claudia, porque ella habló acerca en una PPT de los niños multilingüistas. Me gustaría saber por qué los niños multilingüistas tenían dificultad en el aprendizaje y cuáles serían esas herramientas adecuadas para superar esta dificultad. Claro, tenían dificultades, ya que en la mayoría de los pueblos donde les estoy hablando, ya no hay muchos profesores que se puedan comunicar en sus idiomas natales. Ya como se están perdiendo el idioma indígena, el idioma natural, no se pueden comunicar, no pueden aprender de la misma manera que los demás niños. Entonces, por ello que en los colegios multilingües, al igual que en los monolingües, se están intentando incentivar lo que es la enseñanza en esos idiomas a través de maneras didácticas, pedagógicas, para que ellos puedan entender, armar, por ejemplo, ¿no? Cuando van aprendiendo los colores, los números, al igual que ellos, pero en sus idiomas, de maneras pedagógicas, cosa que a los profesores ahora no tienen mucho orientación o enseñanza sobre esos idiomas, se está perdiendo. Hay pocos, ¿cómo se les dice? Traductores, si no me equivoco, que puedan ayudar en eso. Y bueno, ese es uno de los aportes que se les puede hacer para que puedan seguir manteniendo los idiomas y con ellos su cultura. Ok, muchas gracias. Sergio, Sebastián. Buenas tardes. En primer lugar, quería felicitar por la investigación y por incentivar a todos a aprender estas lenguas. Y quería que me saquen una duda que yo recuerdo haber escuchado de que en el idioma quechua no se puede conjugar. ¿Es esto verdad o era mentira? Le recomiendo, compañero Sergio, que tome el curso de quechua que está impartiendo a la universidad, porque nos sirve de todas maneras conocer estas cosas, y si tienes un interés, por más pequeño que sea, se puede incentivar para que al final hables básico quechua. Muchas gracias. Es que de verdad uno tiene que promover sus lenguas nativas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea? Sí, César, dinos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo un comentario que sería sobre que el gobierno está tratando de impartir la educación intercultural bilingüe, pero, o sea, imagínense, ¿no? Son más de 40 lenguas, o sea, es un reto tremendo. Debido a eso, aún hay una brecha muy grande por cubrir. Y eso fue, por así decirlo, empeoró debido a la pandemia, ¿no? Ya que hay una gran brecha de conectividad, o sea, hay muchos pueblos indígenas en la Amazonía que no cuentan con internet, y ese es un gran reto que debemos superar. Así la educación podría llegar a esos lugares que son más lejanos, ¿no es cierto? Sí, claro. De hecho, con la pandemia, muchos pueblos indígenas, incluso muchos pueblos que
que son más reconocidos, no tienen acceso a conectividad para que puedan llevar las clases como nosotros virtuales. Ese incentivo que tuvieron para los idiomas indígenas, obviamente con la pandemia se cerraron, pues, ¿no? No siguen, pero esperemos que se pueda seguir incentivando con este programa y con la ley, ¿no? De que se pueda priorizar los traductores en los pueblos indígenas para priorizar la información que les tiene que llegar a ellos. Y claro, no, tampoco hace falta irnos tan lejos como para poder ver que no hay mucha, respecto a eso, a su educación, no hace falta ir tan lejos, como también podrías ver en también los asentamientos humanos más cercanos a tu distrito, incluso ahí no tienen internet ni servicios básicos. No hace falta irnos tan lejos. Muy bien. Vaya por favor a la diapositiva, perdón, donde están los nombres para ver si he puesto todos los que han participado. Quiero verlo. O me dan dando sus nombres, sus apellidos, quiero comprobar. En forma alfabética, el primer, porque estoy con mi registro. Lo que han expuesto hoy día. Profesor, disculpe, hay una pregunta todavía pendiente. Sí, sería la última porque hay que dar pase también, si no nos quedamos hasta las 7 y hay que dar pase al otro grupo. Sí, Lucy, te escuchamos. Bueno, era más bien como un comentario y también una pregunta al final. Quería empezar partiendo de lo que decía Hugo Blanco en esta película La Revolución y la Tierra. Mencionaba que como en todo lugar hay culturas que nacen, florecen y mueren de forma natural y por lo tanto también se aplica al ámbito de los idiomas. Pero ¿qué fue lo que pasó en nuestro país? Que vino una cultura extranjera y impuso su cultura y su idioma y por más de 300 años que vivimos bajo este sistema virreinal, estaba tratando de olvidarse las culturas de nuestro país, tanto lingüísticas como culturales, etcétera. Todo lo que venía de los indígenas estaba mal. No se podía hablar el quechua porque estaba mal y mucho menos otros idiomas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando durante los últimos tiempos? Que se está tratando de volver a rescatar lo que durante tanto tiempo se trató de erradicar, de perder. Entonces, en este proceso me parece muy interesante que hayan compartido algunas iniciativas que están iniciando instituciones del Estado, como otras personas, como el chico que hace TikToks, por ejemplo. Y bueno, una vez hecho este comentario, mi pregunta iba relacionada a la diferencia entre la pluriculturalidad, la interculturalidad y la multiculturalidad. Tengo nociones básicas, pero la verdad es que me confundo, así que como más o menos trata de una cultura en el ámbito de las lenguas, tal vez ustedes podrían aclarar mi duda. Sí, claro, Lucy. Pluriculturalidad significa que son varias culturas. Hay varias culturas, pero no se relacionan. Interculturalidad se interrelacionan entre sí. ¿Cuál era la otra? ¿Podría repetir, por favor? Las palabras serán pluriculturalidad, multiculturalidad y interculturalidad. Multiculturalidad se refiere más a las múltiples formas de manifestaciones culturales. Por ejemplo, danzas andinas, danzas amazónicas, norteñas. Gracias, chicos. Okay. Bien. Se prepara el siguiente grupo. Una vez más, felicitar al grupo. Es un tema muy interesante. Solo queda como una reflexión. La tarea es de todos nosotros. Si solamente vamos a mirar gobierno, no va a hacer nada. Lo que están pensando es robar y enriquecerse en 5 años. Es lastimoso. Va a depender del pueblo. Mira, desde 2015 aproximadamente, o sea, desde época de Ollanta ya, 2014, 15, la currícula ha cambiado. Dice bien claro las competencias. Tanto cuando habla, cuando lee o cuando escribe, debe desarrollar sus competencias y capacidades y desempeños
desde nivel inicial, primaria y universidad en su lengua materna. Los de Andes, quechua y castellano, pues, ¿no? En todo lo que es altiplano, su aymara, y todo lo que es selva, las lenguas aborígenes, las lenguas nativas, Ashánica, Huitoto, Huambisa, Aguajún y otros, porque de lo contrario va a desaparecer. Punto 1. Y 2, ¿cuándo se celebra el Día de Lenguas Aborígenes o Nativas? El 27 de mayo. Entonces, no solamente ese día, yo sugiero que durante toda esa semana, de una semana completa, debe haber un concurso, una fiesta en todas las lenguas, donde participa el gobierno, el Estado, los alcaldes, la prensa, todos, inicial, primaria y secundaria, un concurso de poemas, cuentos, cantos, no solamente el famoso TikTok, sino todo. Una semana cultural. Y así como el Radio Nacional, Radio Programas habla en quechua a las 5 de la mañana. ¿Por qué 5 de la mañana? Porque el campesino a las 4 de la mañana ya está en su chacra. Cena a las 5 y a las 6, aunque tú no creas, a las 6, 7 ya está en su cama. Así como duerme temprano, a las 4 de la mañana se levanta temprano. Y mire, ese señor de la sierra, es increíble, vive más de 120 años, por la calidad de vida que lleva. Entonces, pero no solamente debemos esperar a Radio Nacional o Radio Programas que hablen quechua, las noticias a las 5 de la mañana, o solamente Canal del Estado, Canal 7. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura debe haber una cláusula que otros medios de comunicación también, como Canal 2, Canal 7, perdón, Canal 5, 9 y los demás, en lugar de pasar, esto es guerra, que pasen temas culturales. Solo así vamos todos unidos en equipo, vamos a conservar, porque si no, decir 47 lenguas o 48 lenguas quedará en historia. Debemos aprender de México, de Chile, de Paraguay. ¿Sabían que el guaraní, una lengua nativa de Paraguay, es híbrido? Es el hijo, el quechua es el padre, la madre es aymara y el hijo es guaraní. En conclusión, el guaraní, que es lengua paraguaya, nació de la mezcolanza como una lengua híbrida de quechua y aymara. Y mira, los paraguayos son orgullosos. Pues es el momento de que nos reivindiquemos. Es que muchas veces es la discriminación que han tocado. Mientras a inglés o francés o chino mandarín, como vemos, wow, boom, como al dólar, idioma del futuro, al quechua o una lengua nativa, ashánico y todo dice, como sinónimo de involución, como sinónimo de vergüenza, como sinónimo de pobreza, empezando por los padres. Y eso está mal. Y esas cadenas, esos pensamientos equívocos y malsanos tenemos que romper de raíz y dar otra mirada, como una mirada de esperanza, como una mirada de revitalizar nuestras lenguas andinas y sintámonos orgullosos de nuestro Perú. Los idiomas, el quechua es muy hermoso, y puedo terminar con esto. Los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En inglés, I, you, he, she, it, we, you, they. En francés, no domino mucho, pero al menos voy a hacerlo. You, tu, él, on, nous, vos, él, ils. Italiano, yo, tu, eu, no, voy, lor. Portugués, eu, você, él, nos, voces, eles. Pero quechua, escúchame. Noga, am, pai, nogancheque, amcuna, paicuna. ¿Qué estoy diciendo? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Qué rico el quechua. Hermosísimo. Mejor que inglés. Inglés es su hijastro. Quechua es lo maravilloso. Muy bien. Aplausos para el grupo
que esta tarde, pues, de manera muy didáctica, muy amena han expuesto. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos ahora con el siguiente grupo, por favor. Adelante, el siguiente grupo. Muy amable. Bien, adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día el grupo Los Gansitos de Lenguajes, conformados por Caras Acentusca Lidia, Esquivel Grados Rosangélica, Ortiz Soria Exxon Camilo, Paso Céspedes Frida Rosemary, y la que le presenta Pérez Gil Vanessa del Pilar. Hoy día vamos a hablar sobre el signo lingüístico. Este video es más que todo un resumen, así que creo conveniente presentarlo al final de nuestra presentación. El signo lingüístico. La teoría del signo lingüístico fue desarrollada por Ferdinand de Saussure. Aquí tenemos una definición hecha por Saussure. Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él nos deja el testimonio de nuestros sentidos. Con este concepto quiere decir que el signo lingüístico es la unión entre una imagen mental o también llamada significado, y una imagen acústica, también llamada significante. Esta unión es indisoluble, ya que la ausencia de uno de ellos cancela la otra. Prosigamos con la estructura del signo lingüístico. Como ya vimos, la estructura sería el significado y el significante. El significado, según Saussure, es el concepto o idea que evoca la mente tras haber escuchado o leído una palabra. Esto quiere decir que el significado es algo abstracto, es la imagen que se nos viene a la mente cuando escuchamos o leemos una palabra. Ahora, ¿qué es el significante? El significante, según Saussure, es mental, por lo que se considera una imagen acústica, es decir, una huella psíquica. Esto quiere decir que el significante está compuesto por una parte acústica o también podría ser escrita. Está constituido por la secuencia de fonos o letras. Algo que también debemos saber del significante es que este cambia según la lengua que se emplee. En este caso podemos ver un ejemplo de la mesa. Cuando vimos la palabra mesa, se nos viene a la mente la imagen de este objeto, ¿no? Que se caracteriza por tener una tabla y 4 patas, ¿no? Esa imagen es el que se te viene a la mente es el significado. Pero la palabra como tal, mesa, o la descomposición en los fonemas, vendría a ser el significante. Para aclarar cualquier duda, otro ejemplo podría ser cuando decimos la palabra futbolista. Cuando dice futbolista, la palabra como tal es el significante, pero la imagen que se te viene a la mente es una persona con una pelota, o un ejemplo claro podría ser que se te viene la Padula o algún jugador de la selección a la cabeza cuando decimos la palabra futbolista. No sé si alguien quisiera de repente decir otro ejemplo para hacer un poco, a ver si han entendido un poco. ¿Sí? A ver, Estefano. Sí, un ejemplo creo que podría ser la palabra silla. O sea, la palabra en sí, silla, sería el significante, y lo que se nos viene a la mente cuando decimos silla sería el significado. ¿Estoy en lo correcto? Claro, estás en lo correcto. También creo que vi... no, ya. Bueno,
Proseguimos con mi compañera Lidia. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Como hemos escuchado de mi compañera Vanessa, el significado vendría a ser aquel concepto o idea que evoca el significante. Es por ello que continuamos con los tipos de significado, debido a que ese significado puede variar de acuerdo al sentido en que la palabra sea expresada y también de acuerdo al contexto. Entonces vamos a tener dos tipos, el denotativo y el connotativo, y veremos las diferencias a continuación. En el caso del denotativo, este vendría a ser el significado más estable, objetivo y más o menos invariable que tienen las palabras. Hace referencia a la realidad. Su significado va a ser entendido por la gran cantidad o la gran mayoría de hablantes de una lengua. Por ejemplo, los libros son herramientas importantes para la educación y tengo mucha hambre en este preciso momento. Ambos expresan lo mismo que se quiere decir y no hay un mensaje aparte, ya sea en el primer ejemplo que los estudiantes deben motivarse a la lectura o que los libros son grandes herramientas, o en el segundo en el que tengo mucha hambre de expresar que desea comer algo. En el caso del connotativo vendría a ser el significado secundario variable, producto muchas veces de las asociaciones afectivas, como por ejemplo la emoción, la tristeza, el rechazo, etc. Y van a depender de la circunstancia y de la intención del hablante. Por ejemplo, mi amigo es un libro abierto. Esto no hace referencia a que tu amigo sea realmente un libro, sino que es aquella persona que lo cuenta todo, no tiene secretos para nadie y que no es nada reservado. En el segundo ejemplo, leemos, tengo hambre de experiencias y conocimientos. Esto no quiere decir que quieras comer un plato de experiencia o un poco de conocimiento, sino que deseas mucho adquirir esa experiencia o conocimiento. Bien, a continuación veremos los principios del signo lingüístico. Saussure en 1945 da a conocer dos principios fundamentales, la arbitrariedad del signo y el carácter lineal del significante. Debido a la arbitrariedad, se van a desprender otros dos principios que son la inmutabilidad y mutabilidad. Entonces tenemos que los principios serían 5 en total, los cuales son la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad, la mutabilidad y la biplanidad, también explicada por Saussure y por mi compañera Vanessa al inicio, los cuales vamos a ver profundizado en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos con relación a sus planos dos principios. El primero sería la arbitrariedad. Esto implica que no hay una relación natural entre el significado y el significante. Por ejemplo, el significante caballo está asociado con el significado que nosotros conocemos o las ideas que tenemos en la mente, como por ejemplo que es un mamífero equino macho de tamaño mediano o grande, tiene pelo corto y orejas cortas. Pero esta relación sería arbitraria. Tanto es así que el significante va a cambiar según la lengua que se emplee. Como por ejemplo en español nosotros diríamos caballo, pero en inglés se le diría horse, en francés cheval y en latín equus. Lo mismo sucedería con otras palabras como sun en inglés, inti en quechua y sol en español. Aquí es importante recalcar que si no entendemos las palabras sun o inti o horse o no le damos aquel significado, no reconoceríamos la asociación y eso significaría que no son signos lingüísticos para nosotros. En el caso de la linealidad, se refiere a que dos signos no pueden aparecer en forma simultánea, sino que aparecen a continuación de otro. Esto es debido a que la secuencia sonora que tenemos al hablar, como ahora, se desenvuelve linealmente en el tiempo, pues los sonidos se articulan uno tras de otro, como en la palabra caballo. Los fonemas van a estar uno detrás de otro. Ahora le doy pase a mi compañera Estefanía. La inmutabilidad del signo se da en la sincronía, que es un tiempo corto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Saussure dice que nosotros no podemos cambiarle a este significado, que por ejemplo en este caso vendría a ser un lápiz, no podemos darle el significante de zapato, ¿no? A ver, un ejemplo sería algo así. Acá tengo la palabra taza, no sé si lo logran ver. ¿Ya? Y sería lógico que el significado que se me venga a la mente sería este. No sé si se logra ver, me dicen, por favor. Sí, se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ya. Pero ¿qué pasa si yo decido de que al escuchar esta palabra, ese es el significante que se me viene a la cabeza? No sé si se ve, pero es un gato.
Entonces, no sé, yo voy por la calle y me encuentro con alguien y le digo, hey, ayer me encontré por la calle una taza blanca que estaba trepando un muro. La otra persona no me entendería lo que quiero decir. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto, no? Cambiar el significado o el significante a cada rato sería ilógico. Lo que haría sería incomunicarnos totalmente, porque estaríamos perdiendo la estructura y todo el enlace que tiene el significado con el significante, que como sabemos, y bien ha dicho mi compañera Lidia, ha sido impuesto arbitrariamente. La mutabilidad se da en la diacronía. Eso significa que se da a través del tiempo. Depende de la masa hablante y del tiempo, pues todos tienen que aceptar el cambio. Esto no se va a dar de un día para otro. Se desarrolla durante siglos. Y por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la palabra insula, que está en latín, que posteriormente se llamó insule y ahora se llama isla. También están los ejemplos de ferro, hierro, y factum, que después fue feito, fetzo, y ahora es hecho. La siguiente, por favor. La biplanidad. El signo lingüístico es la unión de dos elementos, el significado y el significante. No existe el uno sin el otro, pues estos dos le dan la significación. Ahora le doy paso a mi compañera Frida. Ahora pasaremos a hablar sobre otro de los autores muy importantes en la teoría del signo, que es Charles Sanders Peirce. Antes de mencionar sobre lo que él nos habla y abarcar un poco sobre su teoría, voy a hablar un poquito sobre él. Peirce fue un filósofo, lógico y científico estadounidense considerado el fundador del pragmatismo y también el padre de la semiótica moderna o de la teoría de los signos junto a Ferdinand de Saussure. Él nos menciona que un signo o representamen es un primero que está en relación genuina triádica con un segundo, llamado objeto, de tal modo que es capaz que un tercero, llamado su representante, asuma la misma relación triádica con su objeto que tiene el signo con el mismo objeto. Sé que esto puede sonar un poco confuso, pero para entenderlo mejor iremos a un esquema. Siguiente, por favor. Ya bueno. La triada de Peirce nace desde la concepción de lo que él cree que es el signo. O sea, el signo para él es una triada que se compone de tres elementos importantes: el objeto, el representamen y el interpretante. Ahora, hablaremos un poquito más a detalle de cada uno de ellos. El objeto es aquel primer elemento que tiene que ser objeto de esa realidad. Es aquella porción de la realidad a la cual se puede acceder a través del signo. Es decir, nuestro segundo elemento, el representamen, o también denominado signo, lo que va a hacer es estar en lugar de otra cosa, es decir, sustituir a algo. Crea en la mente de esa persona un signo que equivalga o equivalente a ese objeto. Ahora, producto de ese representamen o signo, nuestra mente lo que va a hacer es crear una nueva representación o una segunda representación o interpretación del objeto, lo que vendría a ser el interpretante, que es la manera en que cada persona interpreta ese representamen que se produce del objeto. Sería algo así como la representación de la representación. Ahora, para que esto quede de una manera más clara, pasaremos a... En el primer ejemplo vemos como objeto de la realidad a un caballo. Luego se va a producir de ese caballo en nuestra mente una primera interpretación que sería el representamen o signo, en lugar de ese objeto que, como vemos, puede ser la palabra caballo. Y producto de eso, nuestra mente realiza una nueva interpretación, que sería el interpretante de ese tipo de caballo. En el segundo ejemplo, observamos como objeto a Che Guevara, que fue una persona real. El signo representamen vendría a ser, en este caso, un icono que remite a ese objeto real. Y luego, en el interpretante, encontramos la idea que pueda tener cada persona sobre este personaje. Por ejemplo, aquí se hace una encuesta sobre qué creen las personas de si fue un héroe o un asesino. Le doy paso a mi compañero Camilo. Gracias. Buenas tardes, compañeros.
Hoy también abordaremos una interrogante de qué es el signo. Respondiendo a esta pregunta, se entiende por signo a toda señal sensorial con capacidad de estimular una imagen recordativa en el individuo en cada uno de nosotros. Acá podríamos hablar también de los elementos, de los dos elementos que se ven en el signo lingüístico, y asociarlos con esta premisa. La señal sensorial con la imagen acústica o significante y la imagen recordativa, que en este caso la asociaríamos con la imagen mental o significado. Ese es un detalle que podríamos mencionar en este aspecto. Para ello es necesario que el individuo debe estar integrado en los valores de una colectividad. De esta manera, es la colectividad la que irá desarrollando una secuencia de señales que serán cargadas de valor social. El individuo las aceptará y se desarrollará socialmente dentro de un contexto de estos valores sígnicos. Ahora, hablando, como mencionamos en esta expresión, del filósofo Mauricio Vichot en su libro La semiótica, teorías del signo y lenguaje en la historia, que habla de las teorías del signo, estudiándolas en sus fuentes desde una perspectiva filosófica, encontramos la expresión que dice: se entiende por signo a todo aquello que representa una cosa, donde podemos apreciar que Vichot nos presenta el signo bajo la fórmula de 3 elementos. Primero estaría un objeto, que sería lo que el signo representa, un interpretante, que sería aquello con lo que el intérprete descifra el signo, y un fundamento, lo que une al signo con su significado, donde también se aprecia la relación entre significado y significante, pero desde la perspectiva de Vichot. Cabe destacar que también en el capítulo del libro dedicado a los estoicos, Vichot resalta que ellos son los fundadores de la teoría general del signo. Es un dato que podríamos encontrar acá también. Ahora hablaremos de las clases de signos. En esta diremos que los signos pueden ser de tres clases: índices, iconos y símbolos. Definiendo estos tres, hablaremos primero del índice, o también llamado indicio, el cual es un signo que tiene una interrelación o conexión física con el objeto denotado, como por ejemplo vemos en esta imagen, el humo, que permite inferir la existencia del fuego. También podemos ver, está el icono, el cual es un signo que hace referencia a su objeto en virtud de una semejanza, como por ejemplo un mapa, un retrato, un dibujo, el cine, etc. Un dato que podríamos aportar acá también, que menciona Vichot en su libro Las caras del símbolo, el icono y el ídolo, es que señala que el icono es precisamente un tipo de signo que se basa en alguna semejanza con los significados. Es un dato que podríamos aportar acá. Y terminamos con el símbolo, lo cual viene a ser un signo arbitrario cuya relación con el objeto se determina por una ley o convención previa. Como por ejemplo podemos poner los colores de la bandera de un país. Así la bandera roja y amarilla es el símbolo de España. Otro ejemplo también puede ser los emblemas o distintivos de los partidos políticos, etc. Un dato para distinguir entre estos dos sería que el icono se parece a lo que representa y el símbolo para nada. Siguiente diapositiva, por favor. Acá mostramos también unas imágenes más para reconocer el icono y el índice y el símbolo. Esta sería mi exposición y ahora con mis compañeras les presentaremos unos ejercicios para que ustedes puedan participar y aprender lo aprendido. Van a presentar el ejercicio. Sí, pero antes de mostrar los ejercicios, les voy a enseñar el video que estaba al inicio de nuestra presentación, como un pequeño resumen. A ver. Dame un ratito. Bienvenidos a Lengua de Taza. Hoy vamos a hablar del signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad de la lengua, así como los números son a las matemáticas, es decir, son la parte fundamental. Este signo es la asociación de una idea o concepto con una forma, ya sea sonora o escrita. Podemos compararla con una moneda que tiene dos caras. Una la vamos a llamar significante o expresión y la otra significado o contenido. El significante es la palabra hablada o escrita, es decir, es la cadena de sonidos o grafías que van a representar una idea. Y el significado es el concepto o idea que viene a nuestra mente al escuchar una palabra. Por ejemplo, la palabra árbol. Si yo la escucho o la leo, estoy frente al significante, pero la idea a la que me remite en mi cerebro o en mi mente va a ser el significado.
Teniendo esto, vamos a pasar a las características del signo. El signo lingüístico cuenta con 5 características principales: lineal, arbitrario, convencional, mutable e inmutable y articulado. Número 1. Lineal. El signo lingüístico es una cadena de sonidos que van uno detrás de otro en un orden fijo. De perder ese orden, no estaríamos ante una palabra. Es decir, si un sonido cambia de lugar o invertimos el orden, no tenemos una palabra. Número 2. Arbitrario. No hay una razón o motivación para unir un significante con un significado concreto. El hecho de que llamemos gato a un animal no tiene una razón. Esta característica la podemos observar si nombramos el mismo objeto en diferentes lenguas. Por ejemplo. Número 3. Convencional. La lengua, al ser un producto social, es decir, que los grupos humanos la crearon, hay cierto acuerdo para unir un significado con un significante, aunque a nosotros no nos hayan preguntado. Esto quiere decir que de alguna forma hay un acuerdo preestablecido en una sociedad para ocupar ciertos signos lingüísticos. Número 4. Es mutable e inmutable. El signo lingüístico presenta esta característica que parece ser contradictoria. Es mutable respecto al tiempo, es decir, cambia de manera gradual conforme van pasando los años. Por ejemplo, la palabra ferro, de latín, que cambia con el tiempo y llegamos a la que actualmente nosotros utilizamos, que es hierro. Pero también va a ser inmutable, porque no podemos cambiarla de un momento a otro. Es decir, en este momento tenemos un objeto que se llama silla, pero queremos cambiarlo y llamarlo reloj. No podemos hacer eso, porque va a ir en contra de las reglas lingüísticas que tenemos en nuestra sociedad. Por lo tanto, va a ser mutable a través del tiempo, pero inmutable en periodos cortos de tiempo. Número 5. Es articulado. El signo lingüístico es articulado porque puede descomponerse en elementos más pequeños. Si tomamos el signo como un elemento base, podemos observar una doble articulación. La primera se va a basar en descomponer el signo en elementos mínimos con significado, que lingüísticamente llamamos monemas. Por ejemplo, la palabra patos está compuesta por una raíz o lexema, que es pat, que va a tener la carga del significado, y un gramema, que es os, que nos indica los accidentes gramaticales, en este caso el número plural y el género masculino. La segunda articulación se basa en descomponer el signo en elementos mínimos sin significado, es decir, por cada uno de los sonidos que conforman la palabra. A esto, lingüísticamente, las llamamos fonemas. Cabe aclarar que si cambiamos un sonido del signo, puede cambiar el significado entero. Por ejemplo, si en lugar de la P ponemos una G, ahora tendríamos la palabra gatos. Por lo tanto, cambia completamente su significado. Ahora ya sabemos lo que es el signo lingüístico y sus 5 principales características. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, escríbeme y con gusto te puedo ayudar. Eso es todo por hoy. Espero que podamos seguir en contacto, que te suscribas, le des manita arriba y nos vemos muy pronto. Esto fue Lengua de Taco. Bueno, ahora continuaremos con los ejercicios que les tenemos. Ya, ¿alguien que quisiera participar? El ejercicio número 1 es mencionar la clase de signo de cada alternativa. ¿Alguien que quisiera participar? Nadie. Ya, Estefano. Un lazo negro cruzado, ¿qué signos sería? Un lazo negro cruzado sería sería que está de luto. Claro, pero ¿qué clase de signo? En lo que hemos visto en la presentación. A ver, Diego también levantó la mano. ¿Sería un icono? No, sería, sería símbolo, como Lucy ha puesto en el chat,
sería un símbolo porque expresa, claro, como dijo Estefano, el luto, ¿no? Entonces, cuando uno le da un significado personal, por así decirlo, es el símbolo. El símbolo es mayormente ¿cómo explicarlo? Como nosotros le damos el valor a esa imagen, ¿no? Y así. La letra B, el charco de agua en el piso. Sergio. Eso sería un indicio. Claro, sería un indicio de que, por ejemplo, Ha ha llovido. llovido. Claro. La letra C, una señal de tránsito donde se lee. Jessica. ¿Sería símbolo? No, sería icono, porque, o sea, como les decía, el símbolo más que todo es el valor que nosotros le damos a la imagen o a la imagen, ¿no? En cambio, el icono es como que ya está claro qué significa, ¿no? En este caso, una señal de tránsito creo que es más como una norma y creo que todos los que veamos sabemos que dice alto o alguna expresión. En cambio, el símbolo no. El símbolo es más como la paloma blanca, ¿no? Que uno le da el símbolo de paz, ¿no? Le da otro valor. En cambio, el otro es más claro, ¿no? Más objetivo. Bueno, ahora presentaremos el ejercicio 2, donde dice, identifica los tipos de significado de cada enunciado. En la letra A y B, ¿qué tipo de significado se puede apreciar si alguien desea participar? A ver, Westing. Claro, la A es una oración totalmente literal, sería un significado 100% denotativo. Correcto, y en la B. Las probabilidades de que vengan están bien verdes. Traducido al lenguaje común y diario está difícil. Connotativo, subjetivo. Correcto, Westing. Ahora mis compañeros les presentarán los demás ejemplos. Ok, y en el caso de la letra C, ¿cómo sería? ¿Carol? Sería connotativo. ¿Y en la letra D? También sería connotativo. Así es. Gracias. Bien, en el caso de la letra E, la ensalada contiene pera, plátano y mango. Melanie. Sería denotativo. Sí, correcto. Porque da a entender solamente... disculpen, tenía el micro prendido, dos micros prendidos. Sí, correcto, Menali. Vendría a ser la ensalada contiene pera, plátano y mango, sería denotativo, porque hace alusión solamente a los ingredientes de la ensalada. La letra F, María tiene un corazón muy noble. Sí, Sergio. Eso sería connotativo también. Sí, sería connotativo en este caso, porque, por ejemplo, el corazón no es una persona que nosotros podríamos ver sus acciones, entonces no podríamos decir que es algo noble, sino que hace referencia a que, por ejemplo, María es muy bondadosa, pero en este caso haciendo la descripción de su corazón tal vez. Bien, continuamos. Ahora la letra G. José Luis parece un oso ahora. Sí, Estefano. En José Luis parece un oso ahora sería connotativo. Sí, claro, correcto. Sería connotativo porque alude a algo más subjetivo, ¿no? En el ejercicio H, él es el cabeza del grupo. Terry. Creo que sería connotativo también. Exacto, también sería connotativo porque, como ya bien dijeron mis compañeras y yo, alude más a algo subjetivo. Vanessa, el siguiente diapositivo. Sí, voy a poner mi audio. Ya. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas
Y eso sería todo. Muchas Alto gracias. ahí, un ratito las referencias, por favor. Sí. A ver, ahí tenemos ya, debe estar en forma alfabética de A a la Z, sí cumple. Cuando pasa la segunda línea, como en el primer de Bechot, se pone la sangría francesa. ¿Qué significa sangría francesa? Se corre un poco más a la derecha. En APA lo dice y también puede ver el video significado sangría francesa, va a encontrar que eso ocurre cuando pasa la segunda línea al segundo renglón. Ese es lo que dice fondo, debe estar a la altura de la O de la T. Ese significa sangría francesa, ¿de acuerdo? Corregirlo ahí. Pero vamos al inicio. Vamos a ver, ya para ir terminando, quiero ver la diapositiva. ¿Qué hay que levantar? A ver, vamos desde el inicio. Ya, eso está bien. Tal forma alfabética, sí. No hay que olvidar colocar el tema. Ahí está el tema, ya, correcto. Ya está el video. Sigue. Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística moderna. Muy bien, sigue. Su estructura, correcto. Perfecto. Denotativo, connotativo, principios, ya sus principios o características del signo lingüístico. Arbitrario, muy bien. ¿Lo Está bien, pásala. Okay. Muy bien. Correcto. Biplánico por dos planos, significado y significante. Tenemos el otro lingüista muy importante, Sander Peirce. Siguiente. Muy bien, su teoría. Ya. Correcto, sigue. Continúa. Ya, ejemplos. Ejercicios. Bien, solamente corregir la sangría francesa. Está bien, luego lo sube y enviarla a mi correo institucional. Okay. Muy bien, felicitar una vez más también al grupo Los Gancitos de Lingüística. Fuertes aplausos. Vamos a algunas preguntas o comentarios. 2 o 3 preguntas para cerrar nuestra clase de hoy día. A ver. Aplauso para el grupo. Felicitaciones. Preguntas o comentarios, por favor. Preguntas o comentarios ya para cerrar la clase. Par de minutos, si ya cerramos. Sí, profesor o profesores. Tenía una consulta. ¿Qué pasaría en el caso de los falsos amigos con el significado? Porque, o sea, ahí se podría, ¿qué principio vendría a no darse? Al tener una persona escuchar, por ejemplo, en alemán, mantel, y uno hablando de español pensaría que es un mantel de una mesa, pero en sí significa en alemán abrigo. ¿Qué principio podría verse ahí? ¿Te refieres a que si uno no puede entender por la lengua en la que está hablando? Exacto. Claro, o sea, ahí no se podría concretar el signo lingüístico, ya que no se puede entender si la otra persona no tiene conocimiento sobre la otra lengua. Entendido, muchas gracias. Sí, Westin. A ver, vamos ahí. El orden. Tenemos acá a Westin Alberto. Te escuchamos. Sí, profesor, justo estaba hablando. Lo que más bien habría ahí sería una interferencia en el código, ¿verdad? Claro, el código. Sí, claro, habría una interferencia y como lo mencioné, por ejemplo, si nosotros mismos no entenderíamos la palabra san en inglés o inti en quechua, para nosotros solo sería un significante y no tendría significado. Entonces no sería reconocido como un signo lingüístico para nosotros, ya que no habría esa asociación.
Muy bien, gracias Lidia. Sí, Jessica. Y Jessica, Cecilia, te escuchamos. Sí, aún tengo la duda con la palabra símbolo y icono, más que todo con las señales de tránsito como la palabra stop. Eso no sería un símbolo porque el icono tendría a ser un parecido más que todo y el icono es como un significado que nosotros le damos porque es una palabra, más que todo con con las señales de tránsito. Bueno, en las señales de tránsito, o sea, más que todo se entiende lo que representa, ¿no? Tú al ver una señal de tránsito normalmente dice el alto o dicen, algunas tienen las palabras, ¿no? Entonces ahí se entiende lo que dice. En cambio, cuando es un símbolo, tú al ver, como dije, ¿no? Una paloma blanca, no piensas en, o sea, no es como que representa de frente la paz, sino tú le das ese valor a la paloma blanca. O también como en el caso del lazo negro, ¿no? O sea, no es como tal, sino que nosotros le damos ese valor. Y o sea, ya se ha quedado, ¿no? Porque la paloma blanca no necesariamente, bueno, no sé desde cuándo significará la paz, pero es algo que nosotros bueno, lo hemos valorado, ¿no? No sé si con eso llego a entender. Sí, gracias. Ya. Lucy. No, sí, en realidad yo también tenía una duda justamente sobre eso, porque, o sea, empezamos partiendo de que un icono se le parece a lo que representa. Por lo tanto, no tiene que haber específicamente un valor agregado que le dé la persona. No es necesario que sea arbitrario, que sea por convención social. La relación se ve porque el icono se le parece a lo que representa. Si yo pongo un icono de una persona en silla de ruedas, obviamente sé que se trata de una persona de silla de ruedas porque se le parece. Pero ¿qué es lo que pasa con un símbolo? Que yo veo un símbolo y si no supiera la relación que existe entre este y lo que representa por convención social, yo no sabría de qué se trata. Por eso es mi duda. O sea, yo sí considero a los signos de tránsito como símbolos porque es necesario que se establezca esta relación que se crea por las personas, por la convención social, para yo darme cuenta que al ver ese símbolo realmente representa stop, doble acá a la izquierda, etcétera. Claro, bueno, creo que eso ya es parte de nosotros, ¿no? Creo que si le diéramos ese valor o conoceríamos más, sería más como un símbolo. O sea, sí te entiendo tu punto de vista. Entonces coincidimos en que es un símbolo los signos de tránsito. O sea, yo siento que Los podría... símbolos de tránsito, sí, pero en ese caso era una señal de stop, donde te decía stop, o sea, claramente ahí te está dando a entender el mensaje, entonces no es que nosotros tengamos que descifrar o de alguna manera algo que no está claro porque dice stop, ¿no? Entonces, en ese caso sí sería un icono. Pero claro, claro, lo que en el caso de yo sí creo que iría más por otras señales de tránsito, ¿no? Como dijo ella, que nosotros le agregamos ese valor convencional por la sociedad, aceptado por la sociedad. Más en nuestro ejemplo estaba, como dice mi compañera, el ejemplo de stop, que sí tiene una relación, obviamente, con la realidad. ¿Sí, Estefano? Sí, claro, el símbolo de stop sí sería un icono, pero en cambio hay otros símbolos que llegan a ser tipo una bicicleta y una raya arriba, otra raya abajo. Para la persona que no sepa lo que es eso, sí significaría un símbolo. Me dejo entender. Sí, claro, o sea, toda señal de tránsito que no tenga palabras, por decirlo así, sería un símbolo. Oh, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Excelente presentación, chicos. Me ha gustado mucho su dinámica de gansitos.
Gracias. 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 Muy bien, para ir terminando, por ejemplo, una de las características fundamentales es la arbitrariedad de la lengua, ¿no? Cada idioma va a tener su propia, distintos significantes, pero el significado va a ser lo mismo, ¿no? Como ya lo explicaron, cuando decimos, por ejemplo, niño o señorita, digamos, vas a la sierra, no van a decir señorita. ¿Qué le van a decir en quechua? De repente van a decir hipash, que significa señorita, ¿no? Hipash. Y si vas a Estados Unidos, no vas a decir hipash. ¿Qué es lo que vas a decir? Miss. Vas a Alemania, no vas a decir ni miss ni hipash. ¿Qué vas a decir? Fräulein. Llegas a Rusia, Nachenka. Llegas a Italia, signorine. O sea, va cambiando en cada país. Eso, el significante o la expresión, pero el significado es lo mismo. En estos momentos, con esto termino, todos tienen su celular, ¿cierto? En la mano. Dices, escribe celular o pronuncias, eso viene a ser el significante. De pronto, al escuchar la palabra celular, de inmediato va en nuestro cerebro, ese es el significado. Y lo que estamos palpando, observando, esto viene a ser el referente o el objeto. En conclusión, el signo lingüístico, pues, viene a ser la palabra, la frase o una oración, desde el punto de vista sintagmático o desde el punto de vista semántico, ¿no? Eso es. Lo planteó, pues, considerado como el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, y de ahí ya vienen otros autores, pero él es el pionero de la lingüística moderna. Muy bien. De esta manera hemos terminado en esta tarde con brillante exposición de los dos grupos, tanto como el Perú País Multilingüe, como este tema tan interesante del signo lingüístico. El día sábado tenemos, ¿a qué hora tenemos, delegado? Para recordar. 8 a 9:30. Temprano, ¿no? 8 de la mañana. Así es. Entonces van a exponer dos grupos y espero que no falten jovencitos, por favor, hagamos un esfuerzo y temprano a las 8 de la mañana. Bien. Profesor, disculpe una consulta. Tal caso en ese momento no pueda conectarme debido a que puede estar tal vez un poco ocupado respecto a una mudanza. ¿La clase puede quedar grabada y va a contar la asistencia ese día? Por supuesto, y lo posible la gran mayoría va a poder. Si alguien por razones X no puede justificar a través de mi delegada por las causas mayores para que pueda poner falta justificada, por favor. ¿De acuerdo? Obviamente la clase va a ir grabada y eso va a estar en la plataforma Classroom compartido. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Todas las clases se están grabando, lo cual estoy compartiendo en la plataforma Classroom semana tras semana, sesión tras sesión. Bien, estimados jóvenes, muy buenas tardes. Nos vemos entonces el día sábado. Tomen su lonchecito. Buenas noches. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Chau, Juan. Chau, chau.